yo soy la doctora Rosa Boloña, soy infectóloga del Hospital de Pediatría Garrahan y de Helios Salud. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de la infección HIV en los niños, con aspectos particulares que tienen que ver con la necesidad del diagnóstico temprano y el tratamiento temprano. Con los avances que tenemos en la prevención de la transmisión vertical, cada vez tenemos un menor número de niños con infección HIV. Pero es fundamental que estos pocos niños que en este momento todavía escapan a la posibilidad de la prevención tengan diagnóstico temprano y tratamiento temprano. Y cuando hablamos de diagnóstico temprano, en lo posible estamos hablando de las primeras semanas de vida. Sabemos que en el caso de los niños, el diagnóstico, cuando son menores de 18 meses, no puede hacerse a través de la detección de los anticuerpos, porque en realidad todos los niños nacidos de madre con infección HIV tienen todavía en su sangre los anticuerpos maternos. Así que el diagnóstico a esta edad es a través de la detección directa del virus. ¿Cuándo necesitamos hacer estos estudios? Bueno, se van a hacer en las primeras semanas de vida, al mes, y luego entre los 2 y 4 meses. En el caso que realmente haya una situación de alto riesgo, porque la mamá de este bebé no cumplió o no tuvo acceso a la posibilidad del diagnóstico durante el embarazo y la prevención, o si ya sabemos que esta mamá tiene la carga viral positiva, en este niño vamos a hacer el estudio en el momento del recién nacido, dentro de las 48-72 horas de vida, apenas podamos tener la posibilidad de hacer la muestra. Si alguno de estos estudios resultaran positivos, inmediatamente hay que repetirlos como para confirmar la infección. Vamos a ver luego cómo es el algoritmo de los niños que están en riesgo de infección HIV. Vamos a ver ahora cuáles son los estudios que se pueden hacer. Entonces, por un lado, vamos a detectar la infección a través de la PCR para DNA, que es un estudio cualitativo. Fíjense que la sensibilidad puede ser en los primeros días de alrededor del 38-40%, y eso va a marcar los niños que adquirieron la infección en los primeros trimestres del embarazo. Ya a partir de los 15 días la sensibilidad es mayor del 90%, así que ahí tenemos una gran seguridad con estos estudios. También se puede utilizar, y con frecuencia es más accesible, el estudio de carga viral, o sea que es la detección del ácido ribonucleico en plasma. Y esto va a tener la misma sensibilidad y especificidad que el estudio de PCR o reacción en cadena de polimerasa. Un comentario acerca del uso de la carga viral o del RNA cuantitativo es que no está definido el valor de corte, así que siempre estamos atentos cuando un estudio es positivo, aún con una carga viral muy baja, y tiene que ser estudiado en forma detenida, se repite, y hacer otros estudios como para descartar el diagnóstico. Entonces acá vamos a ver el algoritmo. Entonces fíjense que los primeros estudios estarían dentro de las 24-72 horas. Si no se hacen en ese momento, se harían a partir de la segunda semana. Si es negativo, se repite, entonces al 1 o 2 meses, y luego, si esta muestra también resulta negativa,
tenemos que hacer otro más o menos a los 2-4 meses. Siempre repetimos los estudios que son negativos, hacemos el estudio serológico a los 18 meses. En el caso de que alguna de estas muestras sea positiva, siempre hay que hacer la repetición rápido porque el objetivo del diagnóstico temprano es iniciar el tratamiento en forma temprana. Un comentario acerca de aquellos niños que inician el tratamiento en forma muy temprana. Puede ocurrir que la serología realizada después del año sea negativa. Y eso no quiere decir que el niño no esté infectado, sino que no ha llegado a tener un estímulo suficiente por la supresión de la carga viral como para tener los anticuerpos positivos. Cuando hablamos de las diferencias entre los niños y los adultos, realmente aquí se cumple esto de que los niños no son adultos pequeños. Hay diferencias inmunológicas, hay que considerar que el sistema inmunológico está en desarrollo en los primeros 2 años de vida. La carga viral en los niños pequeños es muy alta, se puede asemejar a lo que es la infección aguda en los adultos. Tenemos que considerar también que el metabolismo, las distintas enzimas están todavía en desarrollo, así que hay diferencias farmacocinéticas, hay aumento del aclaramiento plasmático y también existe en los niños un riesgo aumentado de aparición de resistencia cuando realizamos los tratamientos por la carga viral elevada que presentan y también por las dificultades que tenemos con, primero, conocer bien cómo es la farmacocinética de las distintas drogas y segundo, porque no tenemos fórmulas suficientes, o sea, jarabes, suspensiones, adecuadas para los niños. Entonces, realmente tenemos que considerar que hay diferencias con los adultos y que hay variaciones según la edad. Desde hace años se conoce que en los niños menores de 2 años es fundamental iniciar el tratamiento en forma temprana. ¿Y eso por qué? Bueno, en primer lugar, como para prevenir las complicaciones relacionadas con el virus HIV, específicamente las enfermedades asociadas o SIDA, también para mejorar, promover la buena recuperación inmunológica y los expertos europeos ya en el año 2009 publicaron una experiencia en la cual, este es un estudio observacional, en la cual compararon la experiencia de los niños tratados antes de los 3 meses versus los que tenían el llamado tratamiento diferido después de esa edad. ¿Y qué es lo que se observó? Que con el tratamiento temprano, el riesgo de aparición de SIDA y muerte disminuía en forma sustancial. Este fue un estudio observacional, retrospectivo, pero después tuvimos ya en el año 2008 los primeros resultados del estudio CHER, que fue un estudio randomizado, abierto, controlado, que se hizo en Sudáfrica. Y en este estudio se incorporaron niños que tenían menos de 3 meses también, con más de 25% de CD4, y se
inició en forma temprana en un grupo con AZT, 3TC, lopinavir, ritonavir, y en el otro grupo, en lo que sería el grupo control, se hizo el tratamiento, se inició en forma diferida con el descenso de CD4. Entonces, lo que se observó en este estudio es que la mortalidad en el grupo que inició tempranamente fue de 4% versus 16% en el de tratamiento diferido. A partir de ahí, ya cuando se hizo la evaluación en forma temprana, en el comité de seguridad, con su evaluación intermedia, ya se decidió que todos los niños pasaran a iniciar el tratamiento en forma temprana antes de los 3 meses. La conclusión de este estudio es que el tratamiento antirretroviral iniciado alrededor de las 7 semanas de vida, o sea, fíjense que es antes de los 2 meses de vida, se asoció a una disminución en la progresión y en la mortalidad de 76%. A partir de ahí se confirma la necesidad del inicio temprano en los niños y tuvimos otras informaciones en los últimos años, una experiencia que se hizo muy famosa, fue la de un niño, el Mississippi Baby, que fue tratado dentro de las primeras 30 horas de vida. ¿Qué es lo que se observó en ese niño? Se hizo el diagnóstico a las 19 horas de vida, se empezó a tratar a las 30 horas y a partir de allí la carga viral fue no detectable. El niño a los 18 meses desapareció del seguimiento y cuando reapareció a los 2 años, la carga viral, sin estar expuesto al tratamiento, fue no detectable. Por lo tanto, se consideró que este niño había entrado en remisión de la infección. Luego, lamentablemente, 2 años después, la carga viral se hizo detectable y el niño tuvo que reiniciar el tratamiento. Pero, ¿qué conclusión sacamos de esta experiencia? Bueno, que realmente el inicio del tratamiento muy temprano es muy importante. ¿Para qué? Lo que podemos ver es que el tamaño del reservorio del virus es mucho más pequeño en los niños que empiezan el tratamiento en forma temprana y que tienen la supresión viral en forma temprana. Y esto fue demostrado por la doctora Luzuriaga, la doctora Persó, en donde ellos los que estudiaron fue justamente el reservorio a través del DNA proviral en los niños que empezaban el tratamiento antes del año, específicamente antes de los 6 meses de vida, entre 1 año y 5 años o después de los 5 años. Y lo que se observó es que el tamaño entonces era diferente en forma significativa, por lo cual en este momento que tenemos como objetivo del tratamiento la posibilidad de remisión o cura funcional, tenemos que tenerlo muy presente y entonces tener diagnóstico temprano e inicio lo más tempranamente posible. Entonces, si hablamos de recomendaciones para el tratamiento, como dijimos anteriormente, los menores de 1 año, independientemente del estadio clínico, inmunológico, virológico, vamos a empezar apenas tengamos el diagnóstico.
a su vez también a cualquier edad, con presencia de síntomas de las enfermedades de categoría B o categoría C de la clasificación del CDC. Y en aquellos niños que están asintomáticos, vamos a ver, o sea, niños mayores de 1 año asintomáticos, vamos a ver el porcentaje de CD4 y la carga viral. Todos aquellos que tengan CD4 menores de 25% también deberán iniciar el tratamiento. Todos aquellos que tengan carga viral mayor de 100.000 copias y en los niños mayores de 5 años vamos a hablar aquellos que tengan menos de 500 CD4. Pero desde el año 2013 ya la Organización Mundial de la Salud definió como un lineamiento que es en parte con un objetivo programático, que todos los niños menores de 5 años deben ser tratados. Y en nuestro medio también consideramos esta posibilidad. O sea que todos los niños menores de 5 años con diagnóstico de infección HIV deberían ser tratados, no solo por lo que hablamos previamente de la posibilidad de contener el reservorio, sino por la mejoría inmunológica, también desde el punto de vista neurológico y otros beneficios como es la mejoría en el desarrollo puberal. Cuando analizamos con qué iniciar el tratamiento antirretroviral, es importante ver de qué edad estamos hablando. En los menores de 3 años existen pocas alternativas de tratamiento que estén demostradamente, que sean seguras y que se haya demostrado la eficacia. Así que ahí vamos a tener como base del tratamiento el uso de lopinavir combinado con ritonavir, junto con los 2 nucleósidos. En los mayores de 3 años ya tenemos otra alternativa aparte del lopinavir, que es el efavirenz, y ya en los mayores de 6 años se agrega a estas 2 opciones la posibilidad de utilizar atazanavir con ritonavir. Como alternativas en los menores de 3 años tenemos el uso de nevirapina siempre combinado con 2 nucleósidos, y en los mayores de 6 años el uso de darunavir, ritonavir. Si hablamos de los nucleósidos a utilizar, se puede utilizar acetate en combinación con 3-TC, abacavir en combinación con 3-TC. En este caso hay que hacer el estudio para descartar la hipersensibilidad a abacavir, que es el estudio de HLA-B5701. En algunos estudios realizados por el grupo europeo PENTA, se mostró que el uso de abacavir 3-TC se asoció con un mejor desarrollo, mejor progresión de peso y mejor respuesta a largo plazo. Así que en pediatría está dentro de los de elección, se puede dar en 1 vez por día, lo cual es también muy importante en relación a la posibilidad de adherencia. También utilizamos entonces tenofovir en combinación con 3-TC o tenofovir con emtricitabina, en especial a partir de los chicos un poco ya mayores. ¿Qué opciones vamos a tener en situaciones especiales? Bueno, allí entran el raltegravir, inhibidor de integrasa, que es una droga que tiene pocas interacciones,
Por otro lado también en situación de comorbilidades es una alternativa de elección. Si hablamos de fallo de tratamiento, ahí el enfoque es muy semejante al que se hace en los pacientes, para los pacientes adultos. Tenemos las consideraciones de fallo, son semejantes y de acuerdo al esquema de tratamiento que tenga el paciente, vamos a utilizar una alternativa diferente. Hacemos siempre estudio de resistencia y entonces sobre la historia de antirretrovirales previos y el estudio de resistencia vamos a armar el nuevo esquema. Un problema que puede ocurrir especialmente en los niños es la tasa alta de resistencia a los nucleósidos por experiencia previa en la madre, y también lo mismo puede ocurrir en relación a los no nucleósidos. Así que con frecuencia nos enfrentamos a que cuando queremos armar nuestro nuevo esquema nos quedan pocos nucleósidos acompañantes. Entonces en ese caso también utilizamos a los inhibidores de integrasa como base para nuestro nuevo esquema. En relación a los inhibidores de proteasa, que seguramente utilizamos para los pacientes con mayor experiencia, darunavir, ritonavir no se puede utilizar en los menores de 3 años, nunca se estudió por riesgo de toxicidad neurológica, y en nuestro medio con frecuencia tampoco contamos con la suspensión, o sea que esta droga la utilizamos a partir de los 6 años. De la misma manera, los no nucleósidos de nueva generación, como etravirina, por ejemplo, recién los podemos utilizar a partir de los 6 años por una cuestión de disponibilidad de fórmulas. Un tema muy importante en pediatría, cuando hablamos de infección HIV, es el develamiento del diagnóstico a los niños. Y cuando hablamos de develamiento, si pensamos un poco en el significado de esta palabra y lo que sería la definición, nos estamos refiriendo a la apertura de un secreto en realidad que es mantenido con frecuencia por la familia y todo el equipo en relación al diagnóstico de la infección HIV. En realidad cuando pensamos cómo nos vamos preparando para el develamiento, es un proceso que se inicia desde el inicio del seguimiento de este niño, porque hay un punto fundamental para poder hacer el develamiento del diagnóstico sin dificultades, que es que tiene que ser aceptado por los padres. Ese es el primer punto como para considerar. De la misma manera que tiene que ser aceptado por los padres, que cuando el niño ya pasa a su estado de adolescencia y mayoría de edad tiene que tener autonomía en el manejo de su infección, el tema fundamental a tratar será esto de que el niño está infectado. Y como en pediatría la adquisición de la infección es a partir de la infección en la mamá, esto tiene una connotación muy importante en la familia. Así que tenemos que trabajar con el diagnóstico en la familia, tenemos que ver cuáles son las experiencias que tienen los padres con la enfermedad, con el diagnóstico,
tener un conocimiento profundo de cómo se están manejando los padres con su propio diagnóstico. Y a partir de ahí vamos a tener que adaptar la información acerca de la infección a la edad del niño. En los primeros años de vida, cuando empiezan ya a tener pensamiento simbólico y ya en la edad preescolar empiezan a manejar algunos conceptos de enfermedad, de infección, vamos a hablar de que hay una enfermedad que inicialmente, así entre comillas, baja las defensas. Los chicos en la edad preescolar tienen noción de que existen enfermedades, que existen infecciones, que existen bacterias, virus, y por lo tanto se puede empezar a trabajar con la prevención. Ya a partir de los 9, 10 años empezamos a ser más concretos con la información, trabajar con la familia y con el niño, ya hablando de la presencia de una infección que es producida por un virus, y en los siguientes años vamos a evaluar si el niño es capaz de mantener la confidencialidad y si la familia está de acuerdo en que hagamos el develamiento. En general, el equipo apoya a la familia como para que haga el develamiento. Nosotros en general lo organizamos, o sea, con la presencia del representante, o sea, de salud mental, psicólogo, psiquiatra, el médico y la familia. Pero la idea es que los padres o los cuidadores hablen del diagnóstico y el equipo esté para la consulta, aclaración acerca de cuál es el tratamiento que tiene que hacer, cuáles son las complicaciones, cómo es la vida viviendo con la infección, en donde un objetivo fundamental de todo esto es que los chicos tengan la mejor calidad de vida posible y así, entre comillas, una vida normal. Cuando hablamos de la infección HIV en este momento, estamos hablando de una infección que puede ser tratada. Hasta el momento requiere tratamiento de por vida. Todavía no se ha podido documentar la curación de la infección. Entonces, en este momento hablamos de infección HIV como una infección crónica. Como infección crónica va a haber alteraciones que se van a relacionar con un cuadro de inflamación persistente sobre la cual va a tener acción el tratamiento antirretroviral, pero a su vez también va a haber complicaciones a largo plazo que van a estar relacionadas con todos estos elementos, con la inflamación crónica, con el tratamiento antirretroviral y también con variaciones según las características genéticas y las características ambientales. Dentro de estas complicaciones a largo plazo tenemos los cuadros de lipodistrofia, que es la disposición de la grasa, de alteración en la disposición de la grasa, que va a llevar a cuadros de lipohipertrofia o de lipoatrofia. También va a haber alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono y de acuerdo a los estudios tenemos ahora una actualización que es muy interesante, de la doctora Claudia Fortuny, en donde se evaluaron en distintas poblaciones, o sea, en Europa, Estados Unidos, en poblaciones asiáticas,
la distinta frecuencia de estas complicaciones. La lipodistrofia, las alteraciones renales y las alteraciones del metabolismo de hidrato de carbonos. Y se pueden ver que pueden ir entre un 13-15% hasta más del 50%, y eso va a depender sobre todo de la exposición a distintos tipos de tratamiento, en donde, por ejemplo, la exposición a la droga estabudina o D4T o los inhibidores de proteasa como ritonavir en los primeros años llevan, digamos, eso se asocian a una tasa alta de estas complicaciones a largo plazo. También el estado de inflamación crónica asociada a la infección HIV se asocia a alteraciones cardiovasculares, a alteraciones en la, como enfermedad coronaria, engrosamiento de la íntima, de los vasos. Una información importante del estudio Chiapas, que incluyó también en el análisis una población control de niños no infectados, es que los niños con infección HIV tienen alteraciones estructurales y funcionales en los vasos, pero que éstas disminuyen en la medida en que transcurre el efecto de las drogas antirretrovirales. Por lo tanto, este es un indicio de que en la medida en que tengamos drogas con menores efectos sobre el metabolismo de lípidos, que produzcan menos complicaciones metabólicas, esto va a contribuir a tener que haya un menor riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces, en relación a las complicaciones metabólicas, sabemos que a largo plazo pueden ser importantes. No encontramos muchos datos de cuadros clínicos relacionados y tenemos dentro del tratamiento lo fundamental es la prevención con buen estilo de vida, ejercicio, dieta. Y también tenemos que ver la elección del tratamiento antirretroviral, o sea, aquellos que son más amigables. Algunas complicaciones a largo plazo que no tienen que ver con el tratamiento antirretroviral, pero que lo vemos en los niños con infección de adquisición vertical, son las alteraciones cognitivas con menor desempeño en la escuela. También algunos tienen alteraciones auditivas por los cuadros de otitis crónica, que son a repetición, y eso nos hace pensar en la necesidad de estudiarlos en forma adecuada, o sea, son niños que tienen que tener evaluaciones neurocognitivas, y pensar entonces en las intervenciones que deben hacerse como para que puedan tener una buena performance en sus distintas etapas. Una cosa muy importante es que cuando estudiamos qué es lo que pasa con nuestros niños, un porcentaje muy alto, o sea, 99% de los chicos concurren a la escuela. Y ese es un factor protector muy importante en general, como para que realmente puedan tener una vida normal. Entonces, en conclusión, cuando hablamos del manejo de los niños con infección HIV, sabemos que el tratamiento antirretroviral realmente modifica
el riesgo de complicaciones asociadas a la infección HIV, y aquí es fundamental el tratamiento, el diagnóstico temprano, el tratamiento temprano y llegar a la supresión de la carga viral. Entonces la infección HIV se ha transformado en una enfermedad crónica con complicaciones a largo plazo que tienen que ser detectadas y en lo posible prevenidas, y como clave fundamental para el manejo es el equipo, la actuación del equipo interdisciplinario en comunicación muy estrecha con la familia.